En marzo de 1950, días antes de cumplir los 14 años, Vargas Llosa compareció en el Colegio Militar Leoncio Prado con cierta excitación por lo que iba a encontrar ahí. Este es el emblemático Colegio Leoncio Prado, aquí en La Perla, al borde del acantilado y con el mar rugiendo sobre él, como diría Vargas Llosa. Justamente en marzo de 1950, un adolescente, Mario Vargas Llosa, entra a estudiar aquí. Y acá descubre una realidad completamente distinta a la realidad de la clase media que él conocía y que es donde se había criado. Esta era una de las pocas instituciones, quizás la única, que reproducía en pequeño lo que pasaba en el resto del Perú, es decir, una mezcla de gente de distintos puntos del Perú, de distintas clases sociales, cada uno venía con sus problemas, con sus prejuicios, con sus conflictos, y esto se reflejaba en las relaciones interpersonales y en las relaciones oficiales, como el bautizo del que habla Vargas Llosa en su novela La ciudad de los perros. Las novelas de él son terribles análisis de la sociedad peruana. La ciudad de los perros es una descripción terrible de personajes en un colegio, ¿no? En un mundo cerrado, donde hay personajes como el jaguar, por ejemplo, que es un delincuente juvenil, un hombre honesto, como es el teniente Gamboa, ¿no es cierto? Alberto, el poeta, a quien lo chantajean. Como usted diga estas cosas, va a tener problemas, cadete. Entonces hay todo un sistema ya de represión, de dominación, de trampa, de contrabando de alcohol, de silencios, ¿no es cierto?, que reflejan el Perú de la época. En sus memorias, recuerda los domingos previos a volver al internado. En las salidas los fines de semana compraba libros. Cuando empezaba a caer la noche del domingo y había que cambiar las ropas de civil por el uniforme para volver al internado, todo comenzaba a malograrse. El cielo se entristecía, surgía un malestar en el cuerpo. A esos años debo el odio al atardecer y la noche del domingo. Aquí empezó escribiendo sus primeras cosas Mario Vargas Llosa, que no eran otra cosa que cartas de amor a sus compañeros cadetes que no sabían escribir o no tenían la inspiración para hacerlo. Sus enamoradas le decían conejo de la suerte, Bugs Bunny, flaco, pero sobre todo poeta, porque escribía mucho, pero además porque leía mucho. Él aprovechó estos 2 años que estuvo aquí en el Leoncio Prado para leer muchísimas cosas, en todo momento, en los recreos, en las horas de clase, disimulando un libro detrás del cuaderno, en las noches de imaginaria o en los fines de semana que se quedaba acá consignado, o sea, quiere decir castigado, que fueron muchos. Acá pasaba muchas horas sumergido en los libros, imaginando los viajes del Nautilus, del Capitán Nemo, o las aventuras de D'Artagnan, o estando sobre una gárgola en Notre Dame. De esas lecturas, sumadas a Los Miserables de Víctor Hugo, le nació la ansiedad por aprender francés y de irse a vivir algún día a Francia. Esa capacidad de abstraerme de lo circundante para vivir en la fantasía, para recrear con la imaginación las ficciones que me hechizaban, la había tenido desde niño, y en esos años se convirtió en mi estrategia de defensa contra la amargura de estar encerrado, lejos de mi familia de Miraflores, de las chicas del barrio, de esas cosas hermosas que disfrutaba en libertad. Para ese entonces escribió una obra de teatro, La huida del Inca. El teatro fue su primera devoción literaria. Cuando era muy niño, en Cochabamba, su madre lo llevaba y lo sentaba junto a ella en el palco. La huida del Inca fue el primer texto que escribió de la misma forma que escribiría después sus novelas, reescribiendo y corrigiendo 1 y 1000 veces un confuso borrador que poco a poco tomaría forma definitiva. El ejemplo es que no se consiguen las cosas si aunque tengas mucho talento, si no le pones a eso voluntad, rigor sobre ti mismo, y una disciplina que surge de ti y un esfuerzo. Y él lo tiene en las cosas que hace, y yo creo que eso es ejemplar. En el verano de 1952 trabajó en el diario La Crónica. Allí aprendió lo que era el periodismo y descubrió a una Lima desconocida para él. Hizo vida de bohemio por primera y última vez.
como él mismo confiesa. En la prensa, su director literario fue Carlos Ney Barrionuevo, un personaje fascinante, gran lector y conocedor de literatura moderna. Según el propio Mario dice, hablar de libros de autores de poesía con Carlitos Ney en los cuchitriles inmundos del centro de Lima o en los bulliciosos y promiscuos burdeles era exaltante. La extraordinaria novela Conversación en la Catedral evoca estos pasajes vividos en la prensa bajo la dictadura de Odría. Pero Mario, cuando no había cumplido 33 años, ya había escrito 3 novelas extraordinarias, no una, 3 novelas extraordinarias. La primera, que la compone muy joven, que es Mario tiene 24, 25 años cuando la escribe, y la termina, que es La ciudad de los perros. Luego La casa verde, que es publicada en 1966, y Conversación en la catedral en 1969. Cuando publica Conversación en la catedral, Mario, su tercera gran novela, tiene 33 años. Luego de la aventura de la prensa, Mario volvería a Piura a cursar el quinto de secundaria. Ese fue el año más feliz de su vida. Su tío Lucho lo matriculó en el Colegio San Miguel. Allí se reencontró con varios de sus viejos condiscípulos del Salesiano, que también se habían pasado al San Miguel, como Javier Silva Ruete, su más íntimo amigo. Ahí nos volvimos a encontrar, nos acordábamos por supuesto de que éramos amigos de chicos y volvimos a ser amigos, pero ya mucho más cercanos, ¿no? Y además en otro tono, mientras chicos pues jugábamos bolas, pelota de fútbol, entonces en esta oportunidad estamos en las inquietudes que tienen los estudiantes que van a entrar a la universidad, ¿no? Que son diferentes. Paraban de arriba a abajo, iban al cine, a bañarse en la piscina del Club Grau y a la Casa Verde, nombre que le puso a su segunda novela publicada en 1965. La Casa Verde era el burdel de Piura, un burdel donde el mismo Mario arrastró a su amigo Javier por primera vez. Allí iban los piuranos de todas las clases sociales. También trabajó en el periódico La Industria, todos los días después de salir del colegio. En su colegio había ya recibido una noticia que lo hizo muy feliz. Montarían su obrita de teatro La huida del Inca. Por primera vez vería en un escenario una obra de teatro escrita y dirigida por él. Es un momento fundamental en su vida, un momento en el que Vargas Llosa fue además enormemente feliz. Si bien no llegó a pasar ni siquiera 2 años viviendo en Piura, este lugar está presente en los relatos de Mario como ningún otro. Más adelante, el colegio planteó una nefasta reforma para los alumnos. Los exámenes finales no se tomarían de acuerdo a un horario, sino de improviso. Esto permitiría evaluar con mayor exactitud los conocimientos de los alumnos. Todos entraron en pánico y Javier Silva y Mario encabezaron una rebelión y planearon una huelga, la cual se frustró por el temor de algunos compañeros. Este episodio sería el tema del primer cuento publicado por Vargas Llosa, Los Jefes. En ese momento la política entró en su vida. Empezó a hacerse preguntas, a pensar en la dictadura, el socialismo. Sintió que existía injusticia y que eso debía cambiar. Por eso pensó en entrar a San Marcos, la Universidad Nacional, la de los cholos, ateos y comunistas. Esa era la que él quería. Cuando ingresó a San Marcos, de todos los cursos estudiados, Vargas Llosa recuerda uno por encima de todos: Fuentes Históricas Peruanas, dictado por el gran historiador Raúl Porras Barnechea. Este curso y todo de lo que él se derivó justificaron todos los años que pasó en San Marcos. Este es el patio de letras de la Casona de San Marcos. Aquí asistía Mario Vargas Llosa a las clases de Raúl Porras Barnechea.
y cuenta que cada clase de este señor era una conferencia extraordinaria, un despliegue de conocimientos donde se cotejaban versiones contradictorias sobre la historia del Perú que habían hecho cronistas, viajeros, historiadores, etc. Pequeñito, de luto por la muerte de su madre, con los ojos azules, la pequeña figura de Porras Barnechea se agigantaba desde el estrado desde el cual dictaba su clase. Hablaba en un español muy castizo y tenía el fanatismo de la exactitud. Era incapaz de dar algún dato que él no hubiera verificado antes. En cada una de las clases de Porras, los alumnos tenían la sensación de estar oyendo algo inédito, el resultado de una investigación personal. Más tarde, cuando Vargas Llosa comenzó a trabajar con él, comprobó que Porras preparaba esa materia que dictaba ya tantos años con el rigor de quien va a enfrentarse a un auditorio por primera vez. En ninguno de los cursos Vargas Llosa leyó y trabajó tanto como en el de fuentes históricas, deslumbrado totalmente por la brillantez de Porras. Me ha dicho en algunas ocasiones que él casi sigue la carrera de historia. Influido por Porras, se entusiasmó tanto por el campo de la historia que estuvo a punto de seguir en la doctoral de historia de la Universidad de San Marcos. Un mes después de ingresar a la universidad ya formaba parte del grupo Cahuide, que era el nombre con el que estaba tratando de reconstruirse el Partido Comunista en la clandestinidad. Las reuniones siempre tenían lugar en sitios tipo un edificio viejo de la avenida Bancayo, una casita bajo el puente o una pensión en Barrios Altos, etc. El seudónimo de Vargas Llosa en este grupo era Camarada Alberto. Bueno, él como representante de los estudiantes de San Marcos que estaban siendo muy duramente perseguidos por el régimen de Odría, por la dictadura de Odría, tuvo que venir a la penitenciaría, que es donde queda hoy el Hotel Sheraton, para entrevistarse con el director de gobierno, que era nada menos que Alejandro Esparza Zañartu. Bueno, al salir de esta reunión, Vargas Llosa piensa, yo tengo que escribir sobre esto. Y todas estas ideas que le vienen a la cabeza durante esta reunión se convierten en una novela, en una de sus más grandes novelas, Conversación en la Catedral, que es publicada en 1969. Cuando sale la novela, cuando se publica la novela, los periodistas van a entrevistar a un viejo y retirado Esparza Zañartu y le preguntan qué opina sobre la novela de Vargas Llosa. Y este les contesta, bueno, si Vargas Llosa hubiera venido a preguntarme, yo le hubiera podido contar tantas cosas. Vargas Llosa estuvo en el grupo Cahuide hasta mediados de 1954, un poco más de un año. Entonces él estuvo en la célula Cahuide y él tuvo como instructor a don Isaac Humala, el padre de Ollanta Humala, ¿no? Yo estuve en otra célula y por razones casi parecidas, pero sin conversarlo, no salimos de ella quedándonos en una situación de inconformidad. Aunque San Marcos, sus condiscípulos y Cahuide ocupaban gran parte de su tiempo, Vargas Llosa también se daba maña para visitar a sus tíos y ver a sus amigos piuranos que habían venido a Lima, sobre todo a Javier Silvarruete. Ellos vivían en una pensión en la calle Shell, en Miraflores, a la que llamaban la muerte lenta, por lo mala que era la comida. En el tranvía íbamos conversando, ¿no? Anécdotas y comentábamos inclusive lo que habíamos leído en la noche, los versos que habíamos leído en la noche, ¿no? Así que era muy entretenido, ¿no? Nos entretenimos muchísimo.